Hola, ¿qué tal? Este es mi video para la tarea 9 de contabilidad gubernamental. En este video intentaremos abarcar un poco de lo mucho que logramos ver a lo largo de este cuatrimestre. De entrada, nosotros tenemos que aclarar qué es la contabilidad gubernamental. La contabilidad gubernamental no es más que una rama de la contabilidad en general, solamente que esta contabilidad va dirigida a entes públicos en especial. ¿Qué quiere decir esto? Que la contabilidad gubernamental va aplicada a entes sin fines de lucro. Pueden ser, o nos podemos referir a la contabilidad de municipios, de escuelas, tanto públicas, entes de salud, y cualquier organismo público que se presente, en este caso, dentro de la República Mexicana. Para estos entes es donde es aplicable la contabilidad gubernamental. A lo largo de todo el cuatrimestre vimos varios temas. De entrada, ya aclaramos qué es la contabilidad gubernamental. La armonización contable fue uno de los temas que vimos enseguida. ¿Qué tiene que ver la armonización contable? Bueno, la armonización contable es un concepto establecido por el CONAC. El CONAC es el ente público encargado de emitir normas, de regular a los entes a los cuales es aplicable la contabilidad gubernamental y al mismo tiempo de mantener la armonización contable. La armonización contable no es más que el buen manejo, el buen control, el buen registro y a su vez el buen manejo de lo que es la contabilidad gubernamental en los entes públicos. Por ello nosotros podemos definir que si no existiera el CONAC, que es el organismo que la regula y la cual emite normas para dicha contabilidad, pues la contabilidad gubernamental no existiría realmente. Después nos dimos a la tarea de ir un poco más adentro en lo que es la contabilidad gubernamental. Realmente la teoría es muy amplia, creo que no podríamos abarcarla en un solo video, pero nos fuimos metiendo un poco más en su estructura. De entrada, uno de los temas que vimos enseguida también fue la ley de ingresos y de egresos. Yo entendí esto como que la ley de ingresos y la ley de egresos son como nuestras cuentas de orden dentro de la contabilidad gubernamental. Son las cuentas en las cuales nosotros nos podemos apoyar, las cuentas con las cuales empezamos nosotros con un saldo al inicio del ejercicio y que puede ir aumentando o disminuyendo dependiendo de las actividades del ente al cual se esté aplicando. Al igual que en la contabilidad general, podemos decirlo, existen momentos contables dentro de la contabilidad gubernamental. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos un inicio de ejercicio, un cierre de ejercicio y dentro de esos dos tenemos movimientos. Nosotros empezamos con saldos en las cuentas. Nosotros las cuentas que vamos a usar principalmente en la contabilidad gubernamental es nuestro presupuesto de egresos aprobado, nuestro presupuesto de egresos por ejercer, nuestra ley de ingresos aprobada y nuestra ley de ingresos recaudada. Estas son las cuentas en las cuales nosotros casi nos vamos a apoyar para realizar nuestros registros contables. En lo personal, a mí se me hizo un poco difícil el hecho de realizar los registros contables debido a que estoy un poco acostumbrado a los registros contables de la contabilidad en general. Se me costó mucho relacionarme con el nombre de las cuentas, el momento en el cual se tenían que aplicar, pero ya cuando lo vemos de una manera en la cual pues sí es un ingreso o nosotros le podemos denominar un ingreso, solamente cambia la cuenta a la cual la vamos a meter. En contabilidad general, cuando nosotros recibimos un ingreso, normalmente nosotros cargaríamos al banco, abonaríamos a nuestro cliente, cargaríamos a nuestro a nuestro IVA acreditable, a nuestro IVA por acreditar, como para igualar las cuentas, y al final de cuentas nosotros igualaríamos con nuestras cuentas de orden. En la contabilidad gubernamental es diferente. Nosotros deberíamos de usar las cuentas de ley de ingresos por ejercer y ley de ingresos recaudado. En el caso de un ingreso, en el caso de un gasto, nosotros utilizaríamos las cuentas ley de egresos aprobado y ley de egresos por ejercer. Esas son las cuentas que nosotros usaríamos. Son diferencias pequeñas y no, porque realmente tienen un peso. Después de nosotros realizar nuestros asientos contables, como cualquier contabilidad, nosotros tenemos que llevar un control. Después de realizar nuestros asientos, deberíamos de igualar nuestros asientos con nuestras de mayor para saldar nuestras cuentas.
Ojo, es muy importante en este paso nosotros tener bien ubicadas cuáles son nuestras cuentas de balance que vamos a considerar en estados financieros posteriores, así como las cuentas en las cuales se van a disminuir, las cuales van a aumentar en su caso. Es tener claro que es un activo y un pasivo. Es eso. Después de saldar nuestras D mayor con nuestras cuentas respectivas, tenemos que proceder a nuestros estados financieros. La estructura de los estados financieros de la contabilidad gubernamental sí tienen un poco de diferencia a los estados financieros de la contabilidad general. Nosotros en la práctica no usamos realmente muchos conceptos debido a lo mismo, de que eso es muy amplio, todo lo que se usa y lo que podemos usar más bien. Nosotros lo resumimos un poco más. Y igual, los estados financieros van de los ingresos, que en este caso no se les denominan ingresos, es donde entran las recaudaciones, donaciones, transferencias que se hacen entre entidades, y en nuestros gastos nosotros vamos a usar compra de materia prima, suministros, alimentos, todo ese tipo de conceptos nosotros lo vamos a abarcar como un gasto. Y en el estado de resultados nosotros vamos a aplicar la misma ley, vamos a hacer ingresos menos egresos para poder determinar, en este caso no es utilidad, va a ser ahorro o desahorro. Es decir, si yo tengo más ingresos o recaudaciones, en este caso por decir que mis gastos de suministro, alimentos y todo eso, voy a tener un ahorro. ¿Por qué? Porque yo empiezo con un presupuesto al principio del ejercicio. Es conveniente que yo no gaste todo ese presupuesto. En el caso en el que yo me llegue a pasar de ese presupuesto, ahí ya no estoy ahorrando. Estoy haciendo un desahorro, lo cual yo entiendo como una pérdida. En el caso del estado de posición financiera, en este momento nosotros ya deberíamos de tener ubicadas nuestras cuentas de balance que registramos en nuestras de mayor y que también ya saldamos. Cuando nosotros realizamos el balance, que también tiene varios conceptos que nosotros pues no pudimos usar realmente, lo podemos simplificar mucho. Nosotros nos vamos a los ingresos y a los egresos a modo de igualarlas con nuestras cuentas de balance, en este caso las de naturaleza acreedora y deudora, para poder igualarlas. Nosotros al realizar ese balance también tenemos que hacer el corte de nuestras cuentas de orden, que en este caso son las cuentas de ley de ingresos y de ley de egresos, ambas recaudada y por ejercer. Entonces, así es como nosotros determinaríamos más o menos el estado de posición financiera para poder igualar, para poder nosotros dar un resultado al final del ejercicio. Y muy importante, nosotros hacemos todo esto con el fin de dar información. Para este punto nosotros estamos viéndolo desde el lado en el que estamos en una entidad gubernamental. ¿Qué quiere decir esto? Cualquier entidad gubernamental que empiece con un ingreso, con un presupuesto de gastos también, quiere decir que sus ingresos y egresos vienen por cuenta del contribuyente, nosotros. Entonces es de suma importancia nosotros mantener siempre la transparencia a la hora de informar en qué se está usando el dinero que se recaudó, que se nos asignó, que entra, que sale. Entonces es muy importante mantener siempre la transparencia. Es muy importante que las personas que contribuyen a nuestra entidad puedan ver exactamente en qué se está usando el dinero, siempre comunicándose a través de medios oficiales como el Diario Oficial de la Federación, o en su caso hay páginas oficiales en el cual se realiza un cotejo, un catálogo en el cual nosotros podemos revisar cualquier entidad gubernamental de nuestro interés y poder revisar o en su caso solicitar información sobre los gastos y los ingresos. Entonces, en resumen, eso es un poco de lo mucho que vimos a lo largo de este cuatrimestre. Repito, creo que son muchas cosas como para poderlas abarcar así en un video, pero pues de entrada yo me quedo con una espinita porque realmente si hubiera querido aplicar un poco más todo lo que es la contabilidad gubernamental. Me parece un tema pues muy amplio, muy interesante además, y yo creo que no alcanzaríamos a comprenderlo del todo hasta que de plano veamos la teoría de lleno, que nos metamos en la práctica, que empezamos a aplicarlo, que empezamos a contabilizar,
a hacer estados financieros de manera cotidiana. Entonces yo me quedo con esa espinita. Realmente es un curso, más bien fue una materia muy interesante, muy buena. Entonces también pues me voy contento por ese lado. Y pues eso sería todo. Muchas gracias.